Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes. Como siempre, gozoso, ¿verdad? De poder estar siempre con los hermanos. Estamos plenamente identificados de los años que tengo que estar por acá, en Tibás. Aunque estoy ocupado por otro lado, pero este es el trabajo de la iglesia, estar ocupados, nunca desocupados. Entonces, hoy me tocó, dentro del horario que hace nuestro pastor aquí en la iglesia, venir a compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y ahí en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo del 1 al 9, que va a estar basada la enseñanza que vamos a tener en esta tarde. Y todo necesita a veces un título, todo, y como punto de partida, ¿verdad? Porque a veces uno predica y nos da un título y parece como que la gente no se puede orientar de qué se trata. Y hay veces porque nos orientamos, pero es bueno mejor orientar en algo, como cuando uno le dice al taxista, lléveme, se montó y él arranca el carro y se va. ¿A dónde? Y al ratito, después de unos 10, 15 ver, pero ¿para dónde es que va? Entonces ni uno le dijo ni él preguntó hasta el rato. Ya donde él se siente desorientado, ya uno le dice que va para tal lugar, y entonces él coge el norte, coge hasta la calle donde lo va a ubicar a uno. Bien, la conducta del creyente. Vamos a darle esa titularidad general al pasaje y vamos a orar. Padre, Amén. te damos gracias en estos momentos, porque tú siempre nos diriges. Amén. Gracias. Sos el dueño de la sabiduría, sos el dueño de todo. Y por eso clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes a entender el pasaje, Amén. que el pasaje nos hable directamente a nosotros, para poder no enderezar vidas, sino enderezar nuestra vida. Amén. Y permite, Padre, que tu nombre sea glorificado. Sí, Señor. Ayuda a mis hermanos que van a tener la paciencia de escucharme para hablar tu palabra. Y permite, Señor, que podamos quedar claros y entender, oh Dios, y comprender que estamos aquí para aprender los unos de los otros y poder ser corregidos Amén. de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, amados, la conducta del creyente. Jesucristo, Hijo de Dios. Como base bíblica tenemos 1 Corintios 1:9, y hay un subtítulo ahí que dice Jesucristo de ellos y de nosotros, nuestro. En primer lugar, la iglesia de Dios. El apóstol Pablo escribió su carta a la iglesia de Dios que en Corinto. Como pregunta, ¿se hallaba la iglesia únicamente en Corinto? ¿Era esa la ciudad en donde se hallaba ubicada? O en otra parte, sus miembros eran tan solamente ciudadanos corintios. Por supuesto, hermanos, que no. La iglesia en Corinto era tan solo una parte de la iglesia de Cristo. La iglesia existe, hermanos, donde quiera que haya gente. Donde no hay gente, pues ahí no. Vamos a decir así. Donde haya gente, hermanos, que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que ha confesado
que Dios le ha levantado de los muertos. La iglesia es llamada por varios nombres. Algunos de esos nombres son geográficos, algunos son nacionales y algunos son denominacionales. Los geográficos podrían ser, como dice la palabra, la iglesia de Dios que está en Corinto. Puede decir, la iglesia de Dios que está en Nueva York, en Calcuta, en Lima, etc. Algunas veces sus nombres son nacionales, como el caso que se podría decir la iglesia de Dios que está en Nigeria, en México, en Francia, en Rusia, Costa Rica. Son nombres nacionales, pero se dice una iglesia. Y algunas veces son nombres denominacionales, tales como los bautistas, los católicos de Roma, las asambleas de Dios, los metodistas, los presbiterianos, los luteranos, los adventistas, etc. Todos tienen titularidad, que son iglesias cristianas. ¿Cómo es posible, hermanos, que todas estas gentes y organizaciones pueden ser llamados la iglesia? ¿Cómo puede ser una sola iglesia si es que se hallan en tantos lugares diferentes y usan nombres tan diferentes? La respuesta, hermanos, es que la unidad de la iglesia del Señor es una unidad espiritual. Esa es la respuesta. Es espiritual. Cualquier hombre puede llegar a ser un miembro de la iglesia del Señor si cree en su corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que confiesa con su boca que Dios le ha levantado de los muertos, según Romanos capítulo 10, versículos de 9 al 10. Un creyente, hermanos, es un creyente, no importa dónde viva, ni a qué organización o nación pertenezca. Pertenecer a la iglesia significa pertenecer a Jesucristo. Pablo reconoció, hermanos, que habían creyentes en muchos lugares. Él sabía también que los creyentes interpretaban las escrituras de diferentes modos. Pero lo que más importa es que él sabía que toda persona que acepta a Cristo como su Salvador y su Señor pertenece a la iglesia de Cristo. Él sabía que lo que une a todo creyente con los demás creyentes es el hecho, hermanos, de que todos son discípulos y seguidores del Señor Jesucristo. Un seguimiento. Por esa razón es que Él dijo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Esta verdad respecto de quién pertenece a la iglesia de Jesús, que Jesús fundó, y también eres el dueño absoluto de ella, debe estar muy clara en nuestra mente al comenzar nuestra enseñanza en estos momentos de la conducta del creyente. Gran parte de la mala conducta del creyente o entre los creyentes provienen, hermanos, de argumentaciones sobre interpretaciones de la palabra de Dios y respecto de cuál grupo de creyentes es la verdadera iglesia. Se discutía y se sigue discutiendo, pero ¿cuál será la verdadera iglesia? La Iglesia Católica Romana dice que son ellos y que son los únicos que tienen la sana doctrina. Los adventistas dicen lo mismo. Los pentecostales y los 3M dicen que ellos son los únicos evangélicos cristianos que solo por medio de ellos van al cielo en una de sus doctrinas, normas. Las organizaciones, hermanos, a menudo desean que todos los creyentes sean nuestros. Yo estoy seguro que vida eterna, muy seguro, desea que todos los creyentes de Tibás vinieran aquí. Es una cosa lógica. Todos. Los bautistas quieren que todos los creyentes de su alrededor de la iglesia sean bautistas. Los metodistas igual forma lo dicen. En fin,
se arma una guerra proselitista que se convierte en un pésimo testimonio, porque llegan hasta el hoyo, se guerrean, se dicen, se ofenden. Amados hermanos, no debemos de guerrear con nadie. Basta con saber la lucha que Satanás tiene contra la iglesia del Señor. Y recordemos siempre que Cristo es nuestro jefe. Y ya Él venció al diablo para siempre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, seremos más que vencedores. Los creyentes en Cristo, hermanos, pertenecen a la iglesia del Señor, que Él compró. ¿Con qué? Con su sangre, sin importar denominaciones a qué pertenecen. Él la compró. Tenemos que comprender que toda aquella persona que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces ese es nuestro hermano y nosotros hermanos de ellos. Si aceptan a Cristo Jesús, están en el fundamento de Cristo, la palabra viva, y son parte de la iglesia. Todos los que creen en Cristo pertenecen a su iglesia. Todos los que no creen en Jesucristo están perdidos. Todos los que no creen en Cristo están perdidos. Eso significa que hay dos clases de personas en el mundo: creyentes y no creyentes. Cuando Dios mira a los hombres, ve a aquellos que están sobre el fundamento de fe en Jesucristo y los llama como salvos. Y ve a aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, pues que han edificado su fe en otros fundamentos, y los llama perdidos. Nótese que el pertenecer, hermanos, a una iglesia, en forma general, notemos que el pertenecer a una iglesia no constituye, oye bien, a una persona como cristiano. No lo constituye. Es posible, hermanos, pertenecer a una iglesia y aún ser un perdido. El creer en Jesucristo y aceptarlo en su corazón como su único y suficiente Salvador es lo que lo hace a uno ser un cristiano. Es lo que lo hace. Un miembro de iglesia que no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo, hermanos, del Dios viviente, es un pecador. Él está tan perdido como la persona incrédula que no acepta a Cristo en ninguna forma. Está tan perdido en la misma forma. En las dos cartas de Pablo a los Corintios, el apóstol trata con la salud espiritual de la iglesia en Corinto. Al corregir la conducta errónea de sus miembros individuales, él procuraba fortalecer todo el cuerpo de creyentes, como hace nuestro pastor aquí, o como lo hizo don Felipe cuando estuvo aquí de pastor, como lo hicieron los otros pastores que estaban aquí, preocupados en fortalecer ¿qué? El cuerpo de creyentes en Cristo que forman la iglesia de vida eterna. Y ese es el trabajo. Pablo sabía que la unidad y la pureza de una iglesia dependen de la obediencia que cada creyente le tenga a Cristo. Por eso es que Pablo hace referencia vez tras vez al señorío de Jesús y apremia a aquellos que son tentados a seguir a los hombres para que no reconozcan y se sujeten a Cristo, el fundamento de la iglesia. Y lo vemos. Hable con otras personas de otros credos, donde quieren montarlo usted sobre lo que ellos quieren. Hablen con un adventista y ellos lo someten a usted a un día, porque en la práctica Cristo vale menos que lo que ellos acepten sobre ese día. Pero la conducta de un creyente y la buena disposición de trabajar con otros creyentes dependerá enteramente
de si Jesucristo verdaderamente es el fundamento suyo. Esta es la razón por la cual Pablo, hermanos, exaltaba constantemente a Cristo. Y usted notó ahora en la lectura el que él mencionó en cada uno de los versículos. Usted lo vio del 1 al 9. Cristo aparece en todos los versículos ahí. ¿Y por qué se debe ser la persona que debe ser exaltada completamente en nuestra vida? Porque de Él somos y a Él le servimos. En segundo lugar, los llamamientos de Dios. El llamamiento de Dios es a la persona de Jesucristo. Oigan bien. El Señor llama a los hombres. Cristo llama a los hombres. Asimismo los envía. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro fundamento que pueda colocarse, sino aquel que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Cuando José, me desvío un segundito nada más, alimentaba a los pueblos aledaños a su jefatura que él tenía con aquel faraón, nadie podía hablar con faraón si no era a través de él, y nadie podía tener alimento si no era a través de José. Qué bonito es cuando Dios pone al hombre en eminencia, pero que Dios lo ponga en eminencia. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que José era como el mediador, se puede decir, entre Faraón y los hombres. Y ahora, hermanos, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Y no podemos ir a vida eterna si no es por medio de Cristo Jesús. De este modo, cualquiera que rehúsa reconocer a Cristo como Señor y Salvador no puede ser salvo. Sin embargo, cualquiera que crea, no obstante su cultura, su educación o posesiones, de acuerdo a Romanos 10:13, todo aquel que invocare, dice, el nombre ¿de quién? Del Señor, será salvo. Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas. Decía en la mañana que conocí, en una de las naciones que conocí, iglesias para las diferentes culturas, iglesias para los hispanos, a los que los ven todavía con plumas en la cabeza, iglesia, hermanos, para los cobrizos, como los indígenas, iglesia para los negros, iglesia para los de ojos verdes o azules, y se pelean y los expulsan. Si usted llega a una iglesia, inmediatamente dice, usted pertenece ahí, aquí no. ¿En qué fundamento entonces están desarrolladas esas iglesias? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la forma en que ellos están predicando a un Cristo de amor, un Cristo Salvador, donde se odian los unos a los otros? Por eso, hermanos, es que las culturas tienen que someterse a Cristo y no Cristo a las culturas. En el versículo 2 habla sobre los santificados, de que somos llamados a qué hacer, santos. Ha hablado Felipe este día, hoy en día, hoy en la mañana o en la tarde, habló con algún santo. Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Ustedes, hombre? Hermanitos atrás, hablaron con los santos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos los creyentes son enteramente santificados en la salvación. Esto por cuanto Jesucristo, o sea, por la justicia que recibimos, hermanos, por medio de la salvación, no es
nuestra, es justicia de Dios que se nos imputa y Él nos juzga y como si fuésemos sin mancha y tacha, absolutamente santos. Pero al haberse nos imputado la justicia de Dios, somos llamados a ser santos. Dice Romanos 11:29 que irrevocables, ¿qué? Son los dones y el llamamiento de Dios. Y en el versículo 9, todos los creyentes son llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y qué interesante, hermanos, es la comunión. Qué interesante cuando nosotros tenemos ese deseo fuerte y que no nos podemos quedar quietos hasta que no lleguemos a la iglesia para tener la comunión con los santos. Es la mejor comunión, donde usted encuentra gozo, donde sale lleno de paz. Pero qué terrible es cuando nosotros llegamos a la iglesia y salimos tal vez peleados, enojados, porque eso no es la voluntad de Dios. Venimos a adorar, a glorificar a Dios. Dice un título allá en la iglesia por Faro del Caribe: entramos para adorar a Dios y salimos para servirle a Dios. Dios desea, hermanos, que todos los hombres crean y sean salvos, y Él llama a todos los creyentes a la comunión con su Hijo. No solamente a la comunión con su Hijo, sino que nos llama a la comunión en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Esa comunión intrínseca que debe vivir y estar siempre latente en nosotros. Y muchas veces nuestras familias se pierden porque no damos ejemplos de comunión, no damos ejemplos de nada. Nos metemos a leer la Biblia en un cuarto, orar en un cuarto, y no comunicamos nuestra salud espiritual con nuestros hijos, con nuestra familia, y después nos estamos quejando. La comunión es una cosa maravillosa, es el privilegio de todo creyente. Sin embargo, se cumple, hermanos, únicamente por medio de una estrecha relación con el Señor y con todos los demás creyentes en Cristo Jesús. El creyente que solo, hermanos, pasa en mundanalidades. Hay muchos creyentes, o habemos muchos creyentes, pensando solo en cosas materiales y mantienen una comunicación únicamente con los incrédulos. Y se desligan completamente, hermanos, de la comunión con el Señor. Dejan de orar, o sea, no hablan con Dios. No dejan que Dios les hable por medio de su palabra, porque todo se abandona, se pierde la comunión. La vida, hermano, se convierte en un verdadero caos y luego será acompañado de una serie de adversidades indeseables. A pesar de todo esto, hermanos, no cambiará el propósito de Dios para el creyente. Dios todavía llama a los creyentes a la comunión. Los llama al servicio, los llama a su trabajo para que estemos. Aquí no hay edad. Una de las personas más ancianas que tenemos en nuestra iglesia aquí, vida eterna, es don uno. No es que hay varios, es don Felipe. Hermano, predica mañana. Sí. Hermano, ¿hay un funeral puede ir? Sí. Yo nunca lo he visto decir que no. Y esa tiene que ser la consigna suya, decirle siempre sí al Señor. Yo iré, yo voy a morir con las botas puestas. Pero la comunión se convertirá en una realidad tan solo si el cristiano responde al llamado de Dios. En 1 Corintios 1, 5 al 7 dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, de tal manera que nada falte en ningún don. Es evidente, hermanos, que aquí Pablo habla respecto a los dones espirituales y su referencia, hermanos, a que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en los creyentes corintios. Habla de las señales por medio de la cual se daba a conocer la plenitud del Espíritu Santo, que ya todos sabemos que cuando vino el día de Pentecostés,
Ahí se desarrolló una etapa de transición. Y que hoy todos los creyentes, desde que creímos en Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. Los capítulos de 12 al 14 de Corintios ponen en claro que los creyentes de Corintios ponían énfasis en la confirmación de las lenguas. Pero estos creyentes habían fracasado en cuanto a conformarse a la imagen de Dios. Las cosas no estaban bien en Corinto. Los corintios, hermanos, se enorgullecían grandemente de sus dones espirituales y especialmente del hablar en lenguas. Eran orgullosos, que tuvo que ir el apóstol Pablo a ponerles orden. Estos habladores en lenguas eran muy carnales y sus vidas habían llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces muchos de estos hermanos creen que si no se habla en lengua las cosas andan mal. Y tenemos X amigas, Cecilia y yo, que de vez en cuando vamos donde ella, no hablar en lenguas. La visitamos, la amamos como persona, muy buena señora, no le falta un culto. Y un día llegamos creyendo que ya había estado en la casa y nos dice su nuera, no ha llegado. Casi digo el nombre, casi. Y entonces no ha llegado, pero ya casi viene, pero no se vayan, porque ella comprendía que nosotros éramos muy amigos de ella, la amamos todavía. Y entonces cuando vemos que se bajó del bus y venía así, porque es bravísimo, bravísimo, mal carácter, trabaja como tres hombres trabaja, vuela, cuchillo, hacha, lo que vea, y ahí no hay hombre que le quede así, porque así, palos de 10, 12 metros se lo hace volados en media hora con un hacha. Una mujer tremenda. Y venía tan brava, y le dije, y hermanita, ¿qué le pasa? Vengo obstinada. Pero no andaba hacia la iglesia. Sí, andaba, pero no llegó el baterista, no llegó el del bajo, el que nos hace vibrar, el que nos hace estar en la danza del Espíritu. Bueno, usted ya no es creyente todavía. Usted cree en un bajo, cree en una batería. Y entonces, hermanos, por lo tanto, no nos engañemos. Pablo estaba a punto de escribirle acerca de esta conducta carnal y de urgirles para que se desarrollaran en ellos verdaderos valores espirituales, para que ellos fueran creciendo de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Sin embargo, al poner la meta de uno de los dones y manifestaciones espirituales, no es suficiente, hermanos. La confirmación debe conducir a la conformidad. Los dones del Espíritu no deben ensombrecer el fruto del Espíritu. Oigan bien, ¿ya me entendieron? Los dones del Espíritu no deben ensombrecer el fruto del Espíritu, porque Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. La confirmación es una cosa continuada que debe demostrarse por una vida ungida y santa. Jesús nunca pretendió, hermanos, que el crecimiento del creyente se desvaneciera, ni que se quedara quieto, sino que Él siempre estaba diciendo que teníamos que crecer. Y aquí los mensajeros del Señor que todavía tiene esta iglesia, el joven que está como pastor, sigue trabajando y hablando, que quiere que sus feligreses, sus ovejas, crezcan espiritualmente, se desarrollen, porque más grande sea el hombre espiritual, más va muriendo el hombre de la carne. Dice 1 Corintios 1:8, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Jamás debemos detenernos, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual hasta que no hayamos conformado hasta la imagen de Jesús. Pablo dice, con esto termino,
Y Pablo proponía corregir la conducta carnal de ellos. Y logró que ellos se produjeran las virtudes más importantes del fruto del Espíritu. Dice Colosenses, 1 Corintios capítulo 13, en el último versículo, ahora permanezcan ¿qué? La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amados, que el Señor les bendiga. Amén.